Hola a todos. El objetivo de este video y de esta serie de videos que estaremos realizando es para construir un formulario de física, el cual nos ayudará a prepararnos para exámenes de ingreso a la universidad, para exámenes en el colegio. Estaremos estudiando definiciones básicas de física, ecuaciones, fórmulas. Podemos empezar como por ejemplo con definiciones básicas como definición de fenómeno, que es toda apariencia o manifestación de orden material o intangente. Energía, causa capaz de transformarse en un trabajo mecánico. Magnitud, tamaño o cantidad de un cuerpo. Medida, expresión comparativa de dimensiones o cantidades. Dimensión, longitud, extensión o volumen de una línea, de una superficie o de un cuerpo, respectivamente. A partir de Einstein se considera la cuarta dimensión el tiempo. Cantidad, todo lo que es capaz de un aumento o disminución y puede por consiguiente medirse o contarse. Por consiguiente seguiremos con las ecuaciones dimensionales, las cuales conocemos que son expresiones algebraicas que se valen de las unidades fundamentales como son la masa representada con la letra mayúscula M, la fuerza representada con la letra mayúscula F, la longitud con la L y el tiempo con la T. Las ecuaciones dimensionales por lo general se usan para probar fórmulas, equivalencias o para dar unidades a una respuesta, ¿no? A algo que hemos estado resolviendo, alguna ecuación. Entonces, si queremos dar unidades a esa respuesta, podemos utilizar las ecuaciones dimensionales. Y para trabajar con ecuaciones dimensionales debemos aprender a manejar sistemas de unidades, como por ejemplo el sistema absoluto, el cual tiene tres subsistemas que son el sistema CGS, tenemos el sistema MKS y el sistema FPS. Como ya hemos hablado, estos subsistemas tienen las unidades fundamentales como la longitud, la masa, el tiempo. Para el subsistema CGS hablamos de centímetros para la longitud, de gramos para la masa y de segundos para el tiempo. Para el sistema MKS tenemos metro, kilogramo, segundo. Para el sistema FPS hablamos del pie, la libra y el segundo. Otro sistema que se utiliza mucho es el sistema técnico, gravitacional o práctico, el cual también consta con los subsistemas CGS, el sistema MKS y el sistema FPS. Con la diferencia de que aquí estamos hablando de longitud, fuerza y tiempo. El subsistema CGS, la longitud viene expresada en centímetros también. La fuerza la estudiamos en gramos y el tiempo en segundos. Para el sistema MKS hablamos de metros. La fuerza viene expresada en kilogramos, el tiempo en segundos. Para el subsistema FPS tenemos el pie, tenemos la libra también y el segundo. Supongo que ya estarán muy familiarizados con el Sistema Internacional de Medidas, el SI. Entonces tenemos las unidades bases, como en cuanto a la magnitud podemos hablar de la longitud, podemos estar hablando de tiempo, masa, intensidad de corriente eléctrica, temperatura,
intensidad luminosa, cantidad de sustancia. Sustancia, ¿no? Cantidad de sustancia. Cada una de estas unidades base, su magnitud tiene un nombre con el cual trabajamos, como por ejemplo para la longitud, hablamos de metro, para el tiempo estamos hablando de segundo, para la masa estamos hablando de kilogramo, intensidad de corriente, el amperio, la temperatura, tenemos el nombre Kelvin, intensidad luminosa, candela, cantidad de sustancia, el mol, ¿no? Y símbolos, ¿cómo representamos esta magnitud? Con su respectivo nombre tienen un símbolo como metro, es M, segundo S, kilogramo, kg, amperio, A mayúscula, Kelvin, K mayúscula, candela, Ca, mol. Y cuando estemos trabajando con ecuaciones dimensionales, pues la longitud, como ya dijimos, tiene la L mayúscula, el tiempo la T mayúscula, la masa la M mayúscula, la intensidad de corriente eléctrica la I mayúscula, la temperatura tenemos teta, vamos a buscar aquí, teta, símbolo, vemos que tenemos aquí teta. Para intensidad luminosa tenemos la J y para el mol la N. Otras unidades suplementarias que se utilizan cuando estamos trabajando con ecuaciones dimensionales, tenemos por ejemplo el ángulo, que el nombre es el radian con su símbolo rad. Ángulo sólido también, el nombre de su unidad es estéreo radian. Con su símbolo SR. Ecuaciones derivadas, me imagino que ya las conocemos, como el área, nombre metro cuadrado, y su símbolo el m al cuadrado. Tenemos m al cuadrado como símbolo. Tenemos la magnitud de volumen, nombre metro cúbico, y el símbolo es m al cubo. Seguimos con ecuaciones de unidades derivadas como la densidad. La densidad, que es kilogramo por metro cúbico. Kilogramo por metro cúbico. Igual vamos a escribir la ecuación de kilogramo por metro cúbico. La velocidad. La velocidad es metro por segundo, ya sabemos. Metro por segundo. Fuerza y peso, ¿no? Fuerza y peso. El nombre es el Newton, expresado con el símbolo N. Y por último, presión. Presión
el nombre es Pascal y el símbolo es PA. Vamos a hacer un ejemplo para entender mejor cómo trabajamos con esto que hemos estudiado, con estas unidades para ecuaciones dimensionales, ¿no? En este ejemplo vamos a determinar la ecuación dimensional del peso específico. Como procedimiento sabemos que el peso específico es el peso dividido para el volumen, ¿no? Entonces tenemos aquí, tenemos el peso que lo expresamos con una W mayúscula y el volumen con una V mayúscula, donde ya sabemos que peso, según la tabla que hablamos de peso, el peso es el newton, ¿no? Y el newton es una unidad de fuerza, donde estuvimos hablando de la fuerza. Y la fuerza se representa con la F, ¿no? Entonces, fuerza, la unidad dimensional fuerza. Y fuerza es masa por aceleración. Masa por aceleración. La dimensión de masa ya la estudiamos, que es m. Y la aceleración sabemos que es desplazamiento. Insertar ecuación, diseño, vamos aquí. Entonces sabemos que esto es desplazamiento por tiempo al cuadrado. Desplazamiento por tiempo al cuadrado. Por tiempo al cuadrado. Igual escribimos las dimensiones de eso, entonces ya sabemos que la dimensión de masa por la dimensión de distancia o longitud, que es la L, y la de tiempo ya sabíamos que es la T mayúscula, ¿no? Entonces T mayúscula. T mayúscula. Todo eso lo podemos reducir, ¿no? Lo podemos reducir y esto podemos decir que es M por L por T a la menos 2, ¿no? Entonces, como lo tenemos aquí en el denominador, lo podemos subir al numerador. Simplemente que al exponente le cambiamos el signo. Entonces sería T a la menos 2, ¿no? T a la menos 2. T a la menos 2. Bueno, continuamos, ¿no? También teníamos la otra parte, que es el volumen. Entonces, el volumen es fácil. El volumen, ya dijimos que el volumen es metros al cubo, donde sabemos que metro es una unidad de longitud. Entonces, insertamos simplemente la dimensión de longitud al cubo. Ya sabemos que el volumen es dimensión de longitud al cubo. Dimensión de longitud al cubo. Ahora sustituimos todo esto en la ecuación inicial. Perdón, aquí me había olvidado de poner peso específico. Peso específico igual. Entonces podemos decir que al reemplazar esto, entonces decimos que peso específico, bueno, vamos a ponerle una ecuación, insertar ecuación, bueno, peso específico es igual, entonces tenemos la primera, ¿no? La primera parte para la W, era M, L, bueno, esto que tenemos aquí, L, ya, y para el denominador, que era la dimensión de longitud al cubo, o sea, volumen. Igualmente eso lo podemos reducir, entonces podemos decir que M por L
Sabemos que esto es por L a la menos 3. L a la menos 3, entonces esto podría ser L por L a la menos 3, sería L a la menos 2, ¿no? Tenemos aquí L a la menos 2. L a la menos 2 por T a la menos 2 también. Por T a la menos 2. Y así hemos resuelto el peso específico, la ecuación dimensional de peso específico, que era la relación de peso sobre volumen, ¿no? Entonces en dimensiones tenemos esto, y esta es la solución, y así hemos dado unidades a esta expresión de peso específico. Podemos seguir con otras convenciones básicas que ya conocemos, o que si no conocen pues la vamos a estudiar ahorita mismo. Como sabemos que la suma o resta de unidades iguales produce la misma unidad, ¿no? Eso lo sabemos. Si sumamos kilogramos, pues lo que vamos a obtener son kilogramos. O sea, si lo estamos hablando en dimensiones, pues tendremos m, ¿no? Que es masa. Por ejemplo, si tenemos 6 con la dimensión de tiempo t, más, ya tengo el más 8t, más, bueno, menos t, menos 7t. Esto es igual a t, ¿no? Entonces hemos resuelto esto y hemos sumado dimensiones bueno, una ecuación que tiene la dimensión del tiempo y es t, ¿no? Es como si dijéramos sumamos segundos y obtenemos segundos, ¿no? En el resultado. Cuando estamos resolviendo ecuaciones dimensionales, también sabemos que los coeficientes numéricos se reemplazan por 1, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 5m más menos 6,5m más 9,8m igual m. Entonces, como dice aquí, se reemplaza por 1 todas las constantes y coeficientes numéricos, ¿no? Entonces 5m, o sea, el 5 es 1, entonces 1m, menos 6.5m es un número, entonces 1m, más 9.5m, entonces sería 1m, ¿no? Entonces m y m resolvemos como si tuviéramos solo m's, y tenemos aquí m menos m, 0, y tenemos m es igual a m. Otro ejemplo sería, a ver, por ejemplo con la constante, vamos aquí, símbolo, vamos aquí, pi, tenemos pi más 10L, estamos sumando distancia o longitud, igual, vemos que la constante es 1, más 10L, 10 es igual a 1, tenemos L, ¿no? Y como resultado, pues como solo se suman los que son de lo mismo, 1 no tiene dimensión, solo entonces sumamos L. Entonces 1 más L es igual a L, no que es el resultado de la dimensión. Sí. También se escriben en forma de enteros, si hay denominadores, se escriben con potencia de signo negativo, ¿no? Lo que hicimos ahora rato en el ejemplo anterior. Lo que está en el denominador, si lo queremos subir, le ponemos el exponente negativo para darle forma de entero, ¿no? Por ejemplo tenemos aquí, vamos a escribir una ecuación, LM dividido para t al cuadrado, por ejemplo. Para t al cuadrado. Fácil, como ya hicimos en el ejemplo anterior. L, M y el t al cuadrado que tenemos en el denominador lo subimos y le ponemos simplemente al exponente lo ponemos negativo.
Y eso es todo, ¿no? Cuando estamos trabajando con eso. Ese signo, estas dos barras que tenemos aquí, significa ecuación dimensional de. Ecuación dimensional de. Siempre que lo veamos en ecuaciones dimensionales, esto va a significar ecuación dimensional de. Ahora vamos a ver un ejemplo aquí. Por ejemplo, dice la dimensión de un ángulo o función trigonométrica es un número, como tal, dimensionalmente es 1, ¿no? Como ya hemos hablado antes, ¿no? De que si es algún coeficiente o alguna constante numérica o cualquier tipo de constante es igual a 1. Entonces vamos a poner, vamos a copiar esto, como por ejemplo 60 grados, ¿no? Entonces 60 grados, vamos a hacer esto así para bueno, este símbolo no sé dónde lo tengo en el teclado, lo voy a copiar. 60 grados. Entonces aquí decimos ecuación dimensional de 60 grados es igual a 1. ¿Sí? Podemos copiar toda la expresión y tenemos otro ejemplo, como por ejemplo ecuación dimensional de cosecante, por ejemplo, de la cosecante de un ángulo. La cosecante de 45 grados es igual a 1. Cosecante de 45 grados igual a 1. Dimensionalmente también los logaritmos valen 1. Dimensional valen 1 también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si decimos ecuación dimensional del logaritmo de 8, por ejemplo, igual 1. O por ejemplo, ecuación dimensional del logaritmo de base n, bueno, no pongo la de base n de 17 igual 1, ¿no? O sea, aquí tendríamos que tener un subíndice. Insertar ecuación, diseño, subíndice, sería logaritmo base n de 17 igual 1, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.